Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ya se ve la pantalla azul. Sí, sí. Muy bien. Entonces, estimadísimos alumnos, pues esta es la última clase que vamos a tener de biofísica, al menos en cuestión teórica. Esperemos que las prácticas pues sí se puedan hacer, porque hay unas muy interesantes en cuestión de los agentes físicos. Eh, Esta última clase ya es como que un poquito del resumen de, creo que de las primeras, sobre termometría y calorimetría. Ok, ahorita van a ver por qué es un poquito resumen nada más. Se repiten muchas cosas que ya vimos, conceptos que ya vimos, y pues nada más es como para volver a reafirmar o repasar esos conceptos de calor, energía que vimos desde un principio en la clase de termodinámica. Ok, entonces vamos a comenzar. La termometría va a ser el área de la física encargada de la medición de la temperatura de ya sea los cuerpos o sistemas, ¿ok? Para este fin se pueden utilizar distintos aparatos para poder medir la temperatura. Sin embargo, el más común que nosotros conocemos es el termómetro, que va a ser un instrumento que se va a basar en el cambio de las propiedades de su materia por el que esté compuesto debido al efecto del calor y para poder medir esa temperatura. Como ejemplo tenemos los termómetros de mercurio y los termómetros de alcohol. Aquí esto sinceramente yo nunca he utilizado uno de alcohol, no sé en qué difieran con los de mercurio, y pues estos son los más comunes. Ya hay unos más avanzados que son los termómetros eléctricos, me parece que se llaman, e inclusive los famosísimos termómetros de infrarrojo que piensan que les van a secar las neuronas, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos en esto. Por ejemplo, estos dos termómetros, gracias a el cambio del material por el que están compuestos, gracias al calor, pues nos van a ayudar a percibir ese aumento o esa disminución de la temperatura, ¿sale? Entonces, vamos un poquito a repasar estos conceptos. Ya los vimos, espero y si les hayan quedado claro ahí en la primera. Y si no, pues ahorita es momento de reafirmar esas dudas. Empezamos con el calor, que como ya habíamos visto, va a ser una forma de energía que va a provenir de la actividad cinética de las moléculas, ¿ok? Recordemos que las moléculas están en constante movimiento. Cuando este movimiento aumenta, se genera más energía y por ende se genera más calor, ¿ok? No se puede detener completamente a una molécula, sino que aunque sea muy mínimo el movimiento, imperceptible para nosotros, pero el movimiento sigue ahí, entonces quiere decir que pues sigue produciendo energía. Recuerden lo que les había mencionado de lo del cero absoluto, que solo si se llega a esa temperatura, entonces las moléculas podrían detenerse y así también su actividad de energía podría reducirse casi al máximo, ¿ok? Entonces, eh, a pesar de su estrecha relación con el calor, la temperatura no va a ser una forma de energía. La temperatura como tal va a representar la energía que va a contener cada cuerpo o la energía que van a tener las moléculas en cada cuerpo. Entre más energía tenga o entre más movimiento tenga una molécula, entonces mucho mayor será su temperatura. Entre menos energía o menor movimiento tenga un cuerpo o un material, entonces menor va a ser su temperatura, ¿ok? Entonces, reafirmando todo esto, tomamos aquí como ejemplo, por ejemplo, viendo la imagen, por ejemplo, al Sol, tiene mucha actividad cinética en el interior de sus moléculas. Esto quiere decir que su temperatura, pues es mayor, es muy alta, mientras que va reduciendo dependiendo de la cantidad de energía que éste contenga, ¿ok? Entonces, continuamos.
y entendemos que dos cuerpos en contacto con diferente temperatura siempre van a tender o van a tener esa tendencia a intercambiar el calor, ¿ok? Siempre la diferencia de temperatura será la fuerza que va a impulsar este intercambio. Recordemos que un objeto con una temperatura más elevada siempre va a transmitir su calor a un objeto con temperatura menor, ¿ok? O sea que siempre un objeto con mayor energía cinética o mayor energía calórica siempre va a tratar de transmitir esa energía al medio o al objeto que tenga menor energía, ¿ok? Aquí podemos repasar un poquito lo de la ley cero de termodinámica que dice que si un cuerpo, el cuerpo A y el cuerpo B se encuentran en equilibrio, por ende entonces el cuerpo C también va a estar o se va a mantener en ese mismo equilibrio, ¿ok? Aquí recordemos el ejemplo que habíamos dado. Si ponemos dos objetos de diferentes temperaturas, el del calor siempre le va a pasar su energía al frío hasta llegar a un punto de equilibrio en que los dos se encuentren con la misma temperatura. También recordemos por la ley de entropía que la temperatura nunca va a ser continua, sino que siempre va a tener una dispersión o siempre va a tender pues a tener un desorden, a perderse cierta energía. Entonces, por eso es que aunque se pase esa energía, el objeto más caliente jamás va a mantener la misma temperatura, ya que empieza a perderse gracias a esta ley de entropía y a su vez la ley cero de termodinámica nos está diciendo que si los dos objetos, el A y el B, se encuentran en equilibrio, también el objeto C se encontrará en ese mismo equilibrio, ¿ok? Entonces, los cambios de temperatura van a determinar cambios también en las propiedades y las estructuras físicas de todos los cuerpos. A esto refiriéndonos a la longitud, a su volumen, a su presión, su conductividad, su longitud de onda de radiación, su emisión emitida por un cuerpo, etcétera, ¿ok? Podemos ver un claro ejemplo aquí con el metal. Si lo llevamos a una temperatura muy alta, entonces esto nos puede generar que se torne en una longitud diferente o en una forma diferente. Lo vamos a poder moldear gracias a que cierta zona tiene un aumento muy considerable de esa temperatura, ¿ok? También podemos ver los tres estados del agua, que si nosotros pusiéramos o los pusiéramos en contacto con una temperatura muy alta, entonces estos harían un cambio tanto de volumen como inclusive de su conductividad, ¿ok? Y también de la presión, por ejemplo, el hielo, que es un estado sólido, si lo ponemos a una temperatura muy alta, va a cambiar su volumen para convertirse en un estado líquido. De igual manera, si el estado líquido lo ponemos a una gran temperatura, va a llegar a un punto de ebullición en el cual se va a transformar en un estado gaseoso, ¿ok? Y la longitud de la onda de radiación que va a ser emitida por un cuerpo también puede llegar a cambiar dependiendo de la temperatura, ¿ok? Un ejemplo, recuerden que nuestro cuerpo está emitiendo también calor, está emitiendo energía calórica. Esta puede cambiar dependiendo de la temperatura en la que nos encontremos o en la que se encuentre ese cuerpo, ¿ok? Entonces, los cambios de temperatura van a variar o van a determinar siempre los cambios de las propiedades físicas de todos los cuerpos, ¿ok? Pasamos al segundo punto de calorimetría. Ya vimos que es termometría, vamos con el segundo enfoque. La calorimetría va a ser la parte de la física que va a estar encargada de medir la cantidad de calor generada o perdida de ciertos procesos físicos o químicos, ¿ok? Entonces, aquí para dejar un poquito claro las cosas, la termometría va a ser el área encargada de la medición de la temperatura que ya poseen los cuerpos. Sin embargo, la calorimetría va a ser la encargada de ver eh, cuánto gana o cuánto pierde de calor cierto cuerpo. Como un ejemplo, a lo mejor, para que se puedan dar la idea mejor, la mejor idea de cómo sería esto. Un nutriólogo, imagínense que hay dos nutriólogos.
El primero está encargado de medir, de checar el índice de masa corporal, el peso del paciente, etcétera, en una valoración inicial, mientras que el segundo sería el encargado de poder medir o poder detectar si este paciente perdió peso, si perdió masa muscular, si ganó, etcétera, ¿no? La termometría va a ser nada más el área que va a medir la temperatura que tienen los objetos en forma inicial, mientras que la calorimetría va a ser la parte encargada de medir la cantidad de calor generada o perdida debido a ciertos procesos, ya sea físicos o químicos, ¿ok? Entonces, va a haber un aparato específico para poder realizar esta medición. Este se llama calorímetro. El calorímetro va a constar de un termómetro que está en contacto con el medio que se está midiendo. Este calorímetro debe de estar completamente sellado, evitando los cambios de temperatura tanto del exterior como del interior. ¿Qué quiere decir esto? Aquí adentro, supongamos que es una cajita, vamos a poder meter nosotros algún objeto o algún cuerpo en el cual queremos medir si ganó o perdió calor. Entonces, el termómetro, como va a estar en contacto con esta área donde está ese objeto, nos va a estar indicando si gana o pierde calor, mientras que el objeto siempre va a estar fuera de contacto del medio exterior gracias a este tapón que está inhibiendo la salida de esa energía por fuera de estas paredes o de esta cajita, ¿ok? Entonces ese aparato va a ser el encargado de medir o el que se va a utilizar para poder medir eh, la pérdida o la ganancia de calor, ¿ok? Entonces, la energía puede estar presente en el cuerpo en distintas maneras, específicamente en tres: en forma cinética, en forma de energía potencial, que esas dos ya las vimos, ya sabemos cuáles son, y también sabemos que las sumas de ambas va a generar energía mecánica, ¿ok? Y además va a estar en forma de energía química. Recuerden aquí el ejemplo de lo de la energía mecánica. Eh, la energía potencial sería pues el potencial que tiene un objeto para poder desplazarse. En este caso, gracias a la cuerda que está elongada aquí del arco. Mientras que la energía cinética ya sería la energía que tiene la flecha al momento de moverse. Y a su vez, este conjunto de energías nos va a generar energía mecánica o energía de movimiento, ¿ok? El calor va a ser una forma de energía cinética, la energía de la materia en movimiento, ¿ok? Recordemos también el ejemplo que habíamos dado, que el calor va a ser el intercambio de la energía que tienen nuestros cuerpos, ¿ok? Por ejemplo, si se ponen a frotar sus manos ahorita, van a notar que empiezan a tornarse calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, al momento de frotar las manos, estamos nosotros transmitiendo energía cinética o estamos haciendo que esa energía cinética aumente. Y esto como reflejo nos va a dar un aumento en el calor de esa zona, ¿ok? Continuamos. Entonces, vámonos un poquito ya a repasar o englobar las dos cosas en las escalas termométricas, ¿ok? Vamos a encontrar dos específicas, la escala de Fahrenheit y la escala de Celsius. Vámonos primero con la escala Celsius, que es la que más utilizamos comúnmente nosotros aquí en México y pues en distintos países de América Latina. Esta escala es la que más se utiliza para poder medir la temperatura. Esto comenzó gracias a que el científico sueco Anders Celsius de 1701 a 1744 construyó por primera vez una escala termométrica que llevaba su nombre. O sea, esta fue la inicial, ¿ok? Para esto eligió dos puntos fijos. El primero fue el punto de ebullición del agua y el segundo el punto de fusión del hielo. Entonces, el punto de fusión del hielo lo colocó como 0 grados centígrados, mientras 0 grados Celsius, perdón, mientras que
el punto de ebullición del agua lo tomó como 100 grados Celsius. Entonces, si ustedes llegan a notar o llegan a ver algún termómetro que mide en Celsius, van a notar esto, que siempre va a ir del 0 al 100, ¿ok? Pero él aclaró que esta medición siempre iba a ser respecto a la presión atmosférica. ¿A qué se refiere esto? Que a 0 grados Celsius, pero a nivel de presión atmosférica sería donde se dé la fusión del hielo, mientras que a los 100 grados Celsius de la ebullición de la presión atmosférica sería el punto donde se daría eh, la ebullición del agua, ¿ok? Y el segundo, la segunda escala que también es muy utilizada, pero pues en nuestro caso no lo utilizamos muy comúnmente, es la escala Fahrenheit. En los países anglosajones se pueden encontrar aún termómetros graduados en Fahrenheit o como pueden ver aquí en la imagen con una F. Esta fue propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724. En la escala Fahrenheit los dos puntos fijos van a cambiar y de hecho varían muchísimo a comparación de la escala Celsius. Como pueden notar, la Celsius va del 0 al 100, mientras que la Fahrenheit por lo regular va de 32 a 202 o inclusive puede llegar a medir menos en ciertos termómetros. En la escala Fahrenheit, como les estoy comentando, los puntos fijos de ebullición y función de una disociación tomó en cuenta una disolución de cloruro amónico en agua, ¿ok? Aquí ya no está tomando como la presión atmosférica como base, como lo hizo Celsius, sino que él ya está tomando como estos puntos en forma de, o hizo, por ejemplo, el experimento de fusión de una disolución de cloruro amónico en agua, ¿ok? Es por eso que tomó que la fusión del hielo se da a 32 grados Fahrenheit, mientras que la ebullición del agua se iba a dar a 212 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, como pueden notar, es mucha la diferencia en grados, por así decirlo. Sin embargo, esto radica en que no hicieron la misma medición o no toman sus puntos fijos en la misma medición, ya que uno es respecto a la presión atmosférica y el otro gracias a la fusión de una disolución de cloruro amónico en agua, ¿ok? Como les repito, el más común que nosotros utilizamos son los grados Celsius. Sin embargo, ya en países como Estados Unidos u otros países, la escala de medición que usan es la escala Fahrenheit. Y hay como una variante, una medición para que puedan llegar a calcular. Sin embargo, no la encontré para poder hacer la conversión. Creo que sí es la palabra correcta, la conversión, pero no es muy precisa de igual manera, sino que varían mucho o tienen una disociación muy marcada. Entonces, lo más indicado sería que ustedes ocupen el grado Celsius o utilicen el termómetro en Celsius, ya que este es el que más comúnmente utilizamos nosotros, ¿ok? Y vámonos con los mecanismos de transferencia de energía. Ya para terminar, igual esto lo vimos en las primeras clases, creo que fue inclusive en la primera clase donde vimos lo de la termodinámica. Para los mecanismos de transmisión de energía vamos a encontrar cuatro métodos. El primero de estos es la irradiación, ¿ok? En la irradiación encontramos que este método de transferencia de energía es la transmisión del calor o energía en forma de ondas electromagnéticas a través del vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan estar en contacto con el cuerpo para poder transmitir esas ondas electromagnéticas o esa energía. Como ejemplos de esto, ya los habíamos visto, son las fuentes de calor infrarrojo o la luz infrarroja y los agentes terapéuticos que integran la luminoterapia, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta e inclusive los láser de baja frecuencia, ¿ok? El segundo mecanismo de transferencia de energía es el de conducción.
En este mecanismo, el intercambio de energía térmica sí se va a necesitar que estén las dos superficies en contacto para que se pueda realizar este intercambio. Como ejemplos de tratamientos o como ejemplos terapéuticos que podemos llegar a encontrar, pues están los agentes terapéuticos como la compresa húmedo caliente y la parafina, que sí o sí tienen que estar en contacto directo con el cuerpo o la piel del paciente. Entonces, la conducción sí va a necesitar estar en contacto con los dos cuerpos, ¿ok? Mientras que la radiación puede transmitir calor a través del vacío. El número 3 es el de convección, ¿ok? Este mecanismo va a provocar un intercambio de energía o de temperatura gracias a un estado líquido. Si provocamos una diferencia de temperatura dentro de una tina, por ejemplo, de hidroterapia, se producirá un movimiento del fluido que va a transferir el calor por convección a las partes más calientes hacia las menos calientes, ¿ok? Por lo regular, pues se tiene que utilizar agua a una temperatura de 36 grados aproximadamente para que el paciente pueda llegar a percibir esa transferencia de calor o de energía, ¿ok? Y por último, tenemos el mecanismo de convección. En este mecanismo es cuando se transforman las formas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Los ejemplos más comunes que podemos utilizar es el ultrasonido, que como recordemos, su mecanismo es una energía mecánica gracias al cuarzo y al efecto piezoeléctrico que éste nos genera. Entonces, para nosotros poder transferir energía por medio de convección, podríamos utilizar un ultrasonido terapéutico, donde su energía mecánica acaba degradándose como consecuencia del rozamiento de la piel. Entonces va a producir una fricción que a su vez lo va a transformar en energía calórica, ¿ok? Esto más específicamente si nosotros lo llegamos a utilizar en una dosificación continua. Ya en la pulsátil quizá la transferencia de energía de mecánica calórica sea menor, pero si nosotros llegamos a colocarlo en forma de energía, en forma continua, entonces es mucho más probable que transfiramos esa energía mecánica a térmica, ¿ok? Y bueno, muchachos, pues esta fue su clase de hoy. Estuvo muy cortita, pero eh, pues nada más era un resumen prácticamente ya de todos los temas que habíamos visto, lo de la termometría y calorimetría, y creo que queda un poquito claro qué es cada una, que la termo se encarga pues de medir la temperatura que tiene un cuerpo, mientras que la calorimetría pues va a ser la encargada de la medición de la pérdida y o la ganancia de calor, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, El no, doc, profe. el doc tomó una captura. Sí, fue sin querer queriendo. De recuerdo. Yo digo de recuerdo porque ya no nos va a ver en unos 2 meses. Sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna duda que tengan? No, profe. Creo que no. ¿Seguros? ¿Que la hija de quién? Maldito, maldito chisme. Muy bien. A ver, profe, ya quite la grabación. A ver, bueno, sale, se cuidan. Que estén bien, bye. Bye.